Sean bienvenidos a una nueva cápsula de Gente Univa. Yo soy Mitzi Rodríguez y hoy vamos a conocer sobre claves de la oratoria jurídica efectiva. Para ello tenemos el honor de contar con la presencia de un maestro experto en el área, quien compartirá con nosotros su perspectiva y su valioso conocimiento. Hola, soy Diego Eloy Constantino Hernández, licenciado en Derecho por la Universidad de La Salle Bajío, maestro en Justicia Constitucional por la Universidad de Guanajuato y máster en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid. Para comenzar con este tema tan importante, el maestro nos explicará por qué la oratoria es crucial en el ámbito jurídico, brindándonos una visión más detallada. De esta manera, prestemos total atención. La oratoria es importante en todos los ámbitos de la vida. Hay un video que me gusta mucho que es de Manuel Campo Vidal, donde da a conocer una narración de Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, que dice: el mundo se divide en dos, los que saben contar historias y los que no saben contar historias. Pudiéramos tener un bagaje de conocimientos muy amplio, pero si no lo sabemos transmitir, entonces vamos a carecer de poder llegar al público. En el ámbito jurídico, ¿por qué es importante la oratoria? Vamos, porque el abogado o la abogada tiene que estar presente en audiencias, en negociaciones, en conciliaciones, mediaciones, y es un cúmulo de actividades que si no sabes expresarte de manera correcta ante una audiencia, ante el público, vamos a tener un área de oportunidad muy importante que mejorar. Entonces, qué mejor que practicar desde que estamos en las aulas, en la licenciatura. A continuación, el maestro nos detallará los elementos esenciales que debe incluir un discurso jurídico para asegurar que sea claro, preciso y efectivo, profundizando en estos aspectos clave para una comunicación exitosa en el ámbito legal. Los elementos importantes para empezar tenemos tres propiedades de la redacción: adecuación, coherencia y cohesión. Sin ellos no podremos ser claros ante una audiencia. Y bueno, un discurso se estructura en 5 elementos: proemio, presentación, introducción, desarrollo y conclusión. Es importante tomar en cuenta las características que debe tener tanto el lenguaje verbal como no verbal de un abogado durante una audiencia, destacando cómo ambos elementos son cruciales para lograr una comunicación efectiva y persuasiva en este contexto. A veces creemos que el lenguaje verbal es el más importante, pero hay un experto en el tema que muestra una gráfica donde se establece que un 55% representa la importancia del lenguaje no verbal, un 38% del lenguaje verbal y solamente un 7% las palabras a través del discurso oral o escrito. Imaginemos esta magnitud. El lenguaje no verbal es sumamente importante para llegar a las audiencias. ¿Y qué implica el lenguaje no verbal? No solamente implica esto, la mímica. Es más, el ademán, yo siempre les digo a mi alumnado, el ademán nunca se aprende, nunca se memoriza. Sí, claro, cuando hablemos con alguien tenemos que utilizar el lenguaje no verbal, pero nunca memorizarlo. Ahora bien, no solamente es el ademán. El lenguaje no verbal implica también los gestos, la mirada, la conexión con la persona, el estado de ánimo de, si yo voy a decir algo que es una noticia alegre, yo tengo que tener un semblante de felicidad, o si diré algo que es sumamente triste, así lo tendré que caracterizar. Ese es el lenguaje no verbal. En lo que hace al lenguaje verbal, yo les recomiendo, en el mundo del internet hay un video específicamente para trabajar el lenguaje verbal. Se llama La Caja de la Voz. Y en la caja de la voz nos especifican 4 elementos importantes a considerar en el lenguaje verbal: intensidad, duración, tono y timbre. Los relataré muy brevemente.
La intensidad es justamente ese volumen que yo voy a tener al momento de que cuando tenga que decir algo muy importante, deba subir la voz. Pero cuando sea algo no tan relevante, yo tengo que bajar esa intensidad. Número 2, duración. Es la rapidez con la que yo voy a hablar. Entonces, si yo voy a decir algo que es muy importante, tendré que pausarme al momento de hablar, pero si es algo no tan importante, entonces podré hablarlo de manera más rápida. Esa es la duración. El punto número 3, el tono. Justamente en la caja de la voz se destacaba el ejemplo de Margaret Thatcher, primera ministra de Inglaterra, que justamente ella tuvo que manejar su tono. El tono no es otra cosa más que cómo hablamos en sentido de un tono agudo o un tono grave. Y en la caja de la voz nos recomiendan justamente que para poder comunicar de manera asertiva tenemos que pasar a un tono más grave que a un tono muy agudo. Esa es la relevancia que tiene el tono. Y por último, el timbre. El timbre tenemos una caja de resonancia que es nuestra cara. El timbre se establece en la parte específica de la boca. Nosotros tenemos que emanar cada una de las palabras abriendo muy bien la boca. Y eso impactará en un timbre muy específico. Ahora, si yo quiero sonar contundente con lo que voy a decir, tengo que abrir bien la boca al momento de hablar. Hay algunas técnicas que estudiamos en la materia, como por ejemplo sonreír mucho, ayuda a que yo pueda abrir más la boca. Luego el hecho de que, bueno, hay algunos otros ejercicios que ya con más calma se los podré relatar. Fue un placer contar con los conocimientos del maestro Diego Eloy Constantino Hernández, a quien agradecemos su valiosa participación. Con esto damos por concluida nuestra cápsula del día de hoy. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Gente Unida. Hasta la próxima.